Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abel y pues me tocó hacer equipo de esta ocasión con mi compañera Michelle y Judith. Entonces, mi tema es las particularidades del trabajo evaluativo con niños y adolescentes. Pues, en muchas ocasiones, el infante o adolescente desconoce que se le lleva a consulta a un psicólogo, ya que no está, pues no tiene una cultura, más que nada. En México estaba checando estadísticas en las cuales muchos de los niños adolescentes que asisten al psicólogo actualmente son menos de la tercera parte de la población. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que únicamente asisten al psicólogo aquellos niños, aquellos adolescentes que fueron recomendados por alguien, que sugeridamente alguien les dijo que fueran al psicólogo, ya sea un doctor, ya sea un maestro o algún padre de familia que pues, le haya funcionado, pero muy pocos son aquellas personas que tienen la iniciativa de decir, pues tengo problemas mentales, me siento triste, vamos a ver a un psicólogo. No la hay. Muchas de estas veces es porque la sociedad tiene en mente de que al psicólogo únicamente van los locos. Y esto, pues, es algo muy normal para que se transmita esta información también hacia los menores. Y eso es lo que van llegando a pensar con el tiempo, porque llegan a pensar, el psicólogo pues nada más me escucha, porque no hace nada, ¿no? Y eso es con las ideas que nos vamos casando desde que somos niños. Pues, ya en la consulta, una vez que los padres señalan los síntomas de alteración de la conducta del niño, estos se tienen que evaluar por criterios, particularidades dadas por su madurez mental y afectiva y las características propias del medio en el cual él ha crecido. ¿A qué se refiere con la madurez mental que tenga el niño, ¿no? Muchas veces los niños siempre dicen la verdad, y la verdad, pues es que son crueles a veces con sus comentarios, ya sea por la pobreza, ya sea por defectos físicos. En este caso, pues los niños son así, pero no todos son tan resistentes al dolor como otros. Entonces, hay algunos a los que llegan a tener afectaciones mentales graves por recuerdos del pasado. Entonces, aquí menciona que debemos de tener en mente la evaluación de su entorno, la sociedad en la cual se ha rodeado y las actitudes de esta persona. Algunos factores en la aplicación de instrumentos de medida tienen que influir mucho en cuanto a la edad, el grado escolar, desarrollo evolutivo alcanzado y la observación de la conducta. La aplicación de las pruebas con niños supone un gran desafío, ya que son temas que están en desarrollo. En la imagen pasada, podemos ver una imagen de cómo van las etapas del niño. Un niño, un adolescente joven. Aquí arriba podemos ver los juegos que nosotros llegamos a jugar, tal vez cuando estábamos en la parte de la infancia, ¿no? No nos daba pena el hecho de jugar a las manitas calientes o ese tipo de juegos, que cuando uno va creciendo llegamos a sentir un poco de vergüenza. Entonces, por eso es importante que nosotros, de acuerdo a la edad, al ambiente social, a las circunstancias de todo lo que vamos a evaluar, de todo lo que estamos estudiando, pues nosotros tomemos en cuenta estas particularidades. La observación de la conducta siempre va a influir mucho de acuerdo a la sociedad o el ambiente que tenga, o la capacidad que el niño tenga para recibir el afecto de la familia, de los padres, del entorno. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener de enfocar todo nuestro conocimiento hacia estos puntos. La siguiente pregunta. La depresión infantil pasa frecuentemente desapercibida para el entorno, salvo que se lleve a cabo una evaluación cuidadosa del menor. Mediante la observación puede detectarse indicadores
que registren trastornos físicos que no han sido identificados. ¿Cómo ves esto, Rodrigo? Así como tú lo decías, en el caso de los niños como apenas se van desarrollando, de acuerdo al neuropsicólogo Eduardo Calixto, la personalidad de un niño se desarrolla de los 7 a los 14 años. Y esta parte es fundamental, ya que, como tú decías, pues intervienen muchos factores para la conducta del niño. Un ejemplo, si la mamá es ansiosa y le transmite eso al niño, el niño va a terminar desarrollando ansiedad. Si la madre es depresiva, el niño va a terminar desarrollando depresión. Exacto, bueno, de acuerdo a lo que decía mi compañera, también debemos de tener en cuenta que los niños van a presentar la ansiedad de forma muy diferente a como nosotros le llegamos a sentir, ya de una edad más adulta, ¿no? Nosotros pues tenemos tendencias suicidas, estamos demasiado preocupados, el corazón nos late muy rápido cuando nosotros presentamos ansiedad. Entonces, un niño es muy difícil a veces identificar que padece un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque él te lo va a demostrar haciendo travesuras, pintando la pared, y muchas veces llegamos a pensar es que es un niño normal, es la etapa en la que él está pasando por esto, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces, como desconocemos de este tema, nuestro hijo, nuestro hermano puede llegar a estar padeciendo de ansiedad, ya que es difícil de identificar, porque muchas veces parece que son juegos, ¿no? Las bromas, o sea, cuando un niño es travieso, puede ser que tenga un cuadro de ansiedad. Entonces, cuando lo llegas a regañar, cuando le llegas a hablar fuerte, llamar la atención, él lo que hace es llorar. Tú lo llegas a considerarlo, yo, ¿no? Todos, como un berrinche, pero la realidad es que no. Es difícil detectar un cuadro de ansiedad en un niño. ¿Puedes pasarlo? Léelo, por favor. Bueno, algunos aspectos más frecuentes de algún tipo de daño, retraso o alteración del desarrollo evolutivo de acuerdo con la edad. Es el retraso motriz en las relaciones con los demás niños y con los adultos. Bueno, en este caso, en las relaciones con los demás niños y adultos se ve muy reflejado en la interacción con la escuela, ya que el niño refleja ahí lo que vive en su casa. En las relaciones con las personas, en las funciones cognitivas, alteración con el crecimiento de la actividad médica, oscilaciones significativas de los efectos, aumento de la irritabilidad o dolores o quejas recurrentes. Ya que el niño, al no sentirse comprendido, va a desarrollar. Como lo menciona ya, algún retraso o alteración del desarrollo evolutivo de acuerdo con la edad, yo quiero hacer énfasis en la alteración o empobrecimiento de la actividad lúdica. ¿Qué quiere decir lúdica? Es todo lo relacionado con aquellos juegos, con el ocio o con el entretenimiento. A veces es bueno que a los niños se les empiecen a poner ejercicios como memoramas, o también como rompecabezas, o también estos cuadros que existen, donde vienen círculos, cuadros, triángulos, estrellas, para que empiecen a desarrollar habilidades. Porque si no, en algún momento dice que puede llegar a tener un retraso. Y esto, con el tiempo, les puede afectar mucho. Puedes pasar a la parte de diapositiva, por favor. Yo veo la situación de prueba representa una carga de ansiedad para el sujeto que se tiene evaluado. Por lo tanto, es conveniente evaluar si se debe retirar una prueba cuando el sujeto se ha pasado de tiempo para su realización. En ocasiones es conveniente permitirlo para evitar sentimientos de frustración y pena que obstaculicen la continuación exitosa de la tarea. Es importante mientras se está realizando las pruebas, como decía mi compañera, ver el tiempo que se está realizando y más que nada observar la conducta del individuo mientras se está realizando la prueba, si muestra signos de ansiedad y está haciendo movimientos bruscos o con cuestión climático, como si está moviendo las manos a su cabeza, sintiendo frustración, y pues en dado caso alargar el
no hacerlo, ya que puede modificar el resultado. Sí, como estas pruebas tienen cierto límite de tiempo, a veces llega a ser un poco tedioso para aquella persona con la cual está ejerciendo la prueba. Entonces, el evaluador debe de tener en cuenta que debe de haber un entorno pues cómodo para que a las personas a las que se les aplique la prueba puedan estar pues, se pueden relajados, ¿no? Que tengan ventilación, que tengan un buen asiento, tal vez si se sienten incómodos porque haya mucha gente a su alrededor, pues ver si se le puede aplicar la prueba individual. Esto es más que nada para que puedan tener una respuesta positiva en cuanto al test que se le vaya a aplicar, porque si están de malas, puede ser que no piensen bien lo que van a decir, puede ser que solamente lo hagan para que ya se acabe el tiempo y para que entreguen la prueba y ya me voy. Y la verdad es que no debe de ser así. Deben de haber las condiciones adecuadas para que esta prueba se debe evaluar. También se debe de tener en cuenta la edad de las personas que van a poder tener esta prueba, si no tienen problemas de salud, si tuvieron, no sé, si llegaron bien, en un estado de ánimo positivo, porque todo esto va a influir en que si la respuesta sea exacta, correcta o nula. Como decía mi compañero, es muy importante crear un buen ambiente, especialmente cuando se trabaja con niños. Es importante que primero nos tenga cierto grado de confianza para poder así resolver la prueba. El examinador debe crear condiciones de aplicación favorables. La aplicación de las pruebas debe hacerse en horas tempranas. Se debe estar atento que la persona examinada no presente alteraciones de salud. La duración de las sesiones de examen depende de la edad del sujeto. Si durante el tiempo de aplicación se observan indicaciones de inquietud, desinterés, deshidratación, se hace algún descanso. El examinador debe de tener conocimiento previo de la prueba que va a aplicar. Así como lo comentaba mi compañera Judith, ¿no? Y lo estábamos comentando anteriormente, deben haber las condiciones apropiadas para que esta prueba pueda llegar a tener éxito, ¿no? El ambiente, las cuestiones de salud, la edad, la duración, el tiempo y el conocimiento del examinador, ya que estas pruebas no las puede realizar cualquier persona. Parecería fácil poder hacer un cuestionario de preguntas y realizarlo al azar, pero no es así. Se debe tener un conocimiento previo, de hecho una excelencia en este ambiente para poder llegar a aplicar este tipo de pruebas, porque no son. Esta es una prueba de Damen para adultos. En esta, el evaluador le da a entender al evaluado de cómo se siente generalmente. Como en el anterior, también hay que seleccionar cómo te sientes, de acuerdo a las preguntas aquí. Si ocurre casi nunca, algunas veces, frecuentemente o casi siempre. El método muestra todas las aplicaciones iniciales se llevan a cabo de forma grupal de acuerdo con los grados escolares, octavo y noveno. En escuelas secundarias básicas de La Habana, la muestra estuvo constituida por 571 alumnos, aparentemente sanos, de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, y un promedio de 14. 270 fueron varones y 301 mujeres. Esto equivale al 43.3 de varones y el 52.7 de mujeres. Para poder desarrollar esta prueba se seleccionaron 4 grupos de diferentes escuelas. Bueno, se juntaron 2 variables según el autor, para poder desarrollar habilidades en ese lugar. Ansiedad, estado y ansiedad y rasgo. La ansiedad de estado es una condición o estado emocional transitorio caracterizado por
aprehensión subjetivo, conscientemente percibidos y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Tal estado puede variar en intensidad y situar a través del tiempo. Y la ansiedad como rasgo, según el autor, se refiere a las diferencias individuales relativamente estables en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en cuanto a la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes, con elevaciones en la intensidad de la ansiedad estable. Estos dos son diferentes entre sí, ya que la ansiedad estado es como te sientes ahora, mientras que la ansiedad como rasgo es como te sientes generalmente. Los instrumentos son selecciono para el estudio de la variante de Style. En su adaptación española, el Hilaria. Inventario autodescriptivo subdividido en dos partes. La primera pretende medir la ansiedad como estado, con 20 reproducciones y 3 posibles respuestas. Nada, algo y mucho. Valorada en 1, 2 y 3. La segunda parte pretende medir la ansiedad como rasgo con 20 preposiciones y los 3 posibles respuestas, casi nunca, a veces y a menudo, valoradas desde 1 hasta la 3. Bueno, esta es la primera parte que Hilaria se regresó a adolescentes. Contiene 3 posibles respuestas: nada, algo y mucho. La primera parte consiste en cómo te sientes ahora mismo. Y de acuerdo a las preguntas, el evaluado fue respondiendo. A continuación tenemos la segunda parte del Hilaria, que se realizó, pues la pregunta para ellos fue cómo se sintieron generalmente, con posibles respuestas de casi nunca, algo y a menudo. Como les decía anteriormente, en la segunda parte se les preguntó de cómo se sentían generalmente. Bueno, el procedimiento que se utilizó para que se realizara fue que la clasificación se llevó a cabo teniendo en cuenta la experiencia de otros autores. Los posibles varían desde una puntuación mínima de 20 hasta una máxima 60 en ambas escalas. A efecto de calificar el Hilaria se realizó el proceso a través de una mini computadora personal. Se seleccionaron 2 escuelas secundarias básicas y en reuniones con sus claustros de profesores se debatieron las características del trabajo a realizar y se solicitó su colaboración. También se realizaron evaluaciones con criterios externos por parte de los jueces, profesores y alumnado. Esto quiere decir de que ya se les había dado las características anteriormente al alumnado y a los profesores también quienes participaron en la prueba. No es lo mismo que simplemente ellos se les haya dicho que van a entrar y van a observar cuáles son los alumnos que tengan un mayor grado de ansiedad, ya, no, sino que se les asesoró debidamente de acuerdo al autor lo que es ansiedad rasgo y ansiedad de estado. También se les dieron características del comportamiento de los niños, se observan que ellos se mueven de una manera, se mueven las manos, los pies, o si en casos extremos presenta vómitos. Y como habíamos dicho, se tomó tanto el Hilaria y la encuesta y la calificación que dieron los alumnos y los maestros que estuvieron observando. Instrumento para el
el estudio de trastornos de ansiedad, inventario de ansiedad, rasgo estado, ansiedad, considerado como el fenómeno fundamental y central de la neurosis. Freud en 1936 y muchos anteriores se han referido a la ansiedad como uno de los fenómenos psicológicos más impactantes de nuestro tiempo. Según el estrés, la teoría cognitiva es el resultado de una estructura cognitiva disfuncional que lleva un sesgo en el procesamiento de la información. Esto quiere decir que nosotros interpretamos mal de la información, como dice la psicología cognitiva. No es el lugar en donde nosotros vayamos a ir, es la percepción que nosotros tengamos del lugar lo que va a determinar si vamos a tener ansiedad respecto a una determinada situación o no. Gracias. Charles Spielberg, de 1966 a 1985, partieron de los trabajos de Cadet en 1966. Destacó la necesidad de distinguir entre la ansiedad como el rasgo de personalidad relativamente estable, rasgo ansiedad, y como un estado emocional transitorio, ansiedad de estado. De acuerdo con la prueba que vamos a explicar a continuación, él determinó dos factores: ansiedad rasgo y ansiedad estado, para poder desarrollar la prueba. Raymond B. Carter, psicólogo inglés, que estableció un método experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad. En sus primeras investigaciones aisló 16 factores de personalidad y fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad y basadas en la calificación de los sujetos según sus rasgos. Bueno, es una tabla breve sobre la referencia, ya que se desarrolló sus trabajos para poder desarrollar rasgo estado en la prueba de ansiedad. Bueno, a continuación vamos a explicar el IDARE, que fue una prueba que se desarrolló en Cuba. Los sujetos a prueba fueron adolescentes que estaban estudiando. Desarrollando él y sus colaboradores el State Trade Anxiety Inventory. En español, inventario de ansiedad, rasgo estado o IDARE, para obtener medidas de ansiedad en adultos estadounidenses y de habla hispana. Díaz Guerrero y Spielberg, 1975. El IDARE primeramente se había desarrollado para adultos en los Estados Unidos. Vamos a mostrarles dos ejemplos. Primero el de rasgo estado y de ansiedad estado. Se desarrollaron dos pruebas para determinar. Bueno, este es un ejemplo de ansiedad estado, de cómo se siente ahora mismo, en este lugar. Son una serie de preguntas en las cuales tienen que seleccionar si no siente ansiedad o si siente un poco de ansiedad, bastante ansiedad o mucha ansiedad. Aspectos más frecuentes de algún tipo de daño, retraso o alteración del desarrollo evolutivo de acuerdo con la edad. Retraso motriz en las relaciones con los demás niños y en los adultos, en las relaciones con las personas, en las funciones cognitivas, alteración o empobrecimiento de la actividad lúdica, oscilaciones significativas de los afectos, aumento de la irritabilidad, dolores o quejas recurrentes. Estas son algunas características que el niño va a mostrar en caso de que tenga algún retraso debido a la ansiedad infantil. El niño va a mostrar cómo se vive
en casa, en las escuelas o en la interacción con algunas personas. Incluso esto es antes de ir a la escuela. Muchas veces, pues, a los niños les cuesta mucho trabajo interactuar. Bueno, esto más que nada en los niños de hace tiempo. He visto que ha cambiado esto en los niños actuales porque tienen más facilidad de poder interactuar con su entorno. Bueno, yo les voy a explicar el test de matrices progresivas del baile infantil. Se puede aplicar a un grupo o en grupo o individualmente. En niños pequeños es recomendable que se aplique individualmente. El tiempo de aplicación, como tal, no tiene tiempo de aplicación, pero de todas maneras se toma el tiempo para ver qué tiempo se tarda el sujeto en demorar en realizar la prueba. Descripción. Bueno, vamos a 76 matrices o dibujos a color. A cada uno de estos dibujos le hace falta una parte y los tienen que completar con la opción correcta que está abajo. Se agrupan en 3 series, que es A, B y C. Cada serie está integrada por 12 hilos. Dentro de cada serie, a medida que va avanzando la tarea, va aumentando el grado de complejidad de la misma. Siempre la serie presente presenta menor complejidad que la siguiente, aunque cada nueva serie los útiles tienen menor complejidad que los últimos que describieron de la serie anterior. Esta versión es aplicada en menores de 5 y 11 años y a algunos adultos que tengan deficiencias mentales. Es decir, que tengan algún retraso mental o algo así. Orientaciones al examinador. Pues primero se le entrega al sujeto la hoja de respuesta, donde debe llenar los datos generales que le pide la prueba, para lo cual da un fondo de tiempo y a continuación se entrega el folleto de prueba y señala que en este no se puede realizar marca alguna. Todas las anotaciones se realizan en la hoja de respuesta. El test consta de dibujos. A cada uno de estos dibujos les falta una parte y debe elegir la parte que falta entre las alternativas posibles que aparecen abajo. Decir y mostrar estos dibujos tienes que mostrar y estos dibujos se agrupan en 3 series, que como ya dije anteriormente en A, B y C, y cada uno tiene 12 ítems, lo cual pueden observar en el folleto y en la hoja de respuesta. Con los niños pequeños la tarea es individual a modo de juego sin decir cuál es la respuesta, debido a que pues, los niños se desesperan como va, pues se va a hacer un poco más difícil para ellos, igual para nosotros como que se nos va a facilitar un poco más, pero a los niños se pueden estresar, se pueden aburrir o estar durmiendo, entonces por eso se les hace como a modo de juego. En la hoja de respuesta deben trabajar en columnas completando una serie cada vez. Al concluir el ejercicio 12 de la serie A, pasa a la serie B, comenzando por el ítem 1. Cuando complete el ítem 12 de la serie B, pasa a trabajar en el ítem 1 de la serie C, hasta completar el dibujo 12. Los 3 primeros ejercicios se realizan conjuntamente con el sujeto. Es decir, el examinador debe pedir a los sujetos que digan cuál es el número de pedazos que faltan en esos ejercicios y debe checar que dicho número se coloque en la hoja de respuesta en el lugar correcto. Es decir, que deben estar, durante los 3 primeros ejercicios deben estar observando que el sujeto, o sea, en este caso un niño, esté poniendo la respuesta correcta del lugar en el que tiene que ir. Después de comprobar que el sujeto sabe cómo proceder, se les dice que
plantilla parada con las respuestas correctas. De forma rápida realizada la verificación del protocolo otorgada. El primer punto por cada respuesta correcta. La calificación se realiza por columna, la cual permite observar el grado de dificultad que es capaz de resolver el sujeto. La puntuación total se lleva a la tabla de puntajes y porcentaje es por edad, donde se busca en la columna de edad el porcentaje correspondiente a la puntuación obtenida por el sujeto. El percentil se lleva a la tabla de diagnóstico, donde se obtiene el rango y el diagnóstico correspondiente a esa persona. Aquí vienen unos ejemplos, como no están aquí, entonces creo que les voy a dar la respuesta, pero igual lo pueden checar ustedes y ya van a ver que pues en sí para nosotros, para algunos pues puede que sea muy fácil, que en este caso aquí hace falta completar la figura, que pues obvio para nosotros es la B, la primera. Y aquí igual tienes que completar con estas figuras, que pues sería la E. Y en la siguiente igual, este sí es como de puntos y pues aquí como que según ya va aumentando el grado de dificultad, porque pues ya hay unos que como que se parecen, pero sería en este caso la B. Y en el otro, pues obvio, sería ay, no me acuerdo, es la F. Bueno, ahora voy a hablar del dibujo de la figura humana de Gottlieb. El autor de esta prueba pues es John van Gottlieb. Su administración es individual, igual o colectiva. Esta es a partir de los 3 años o 14 años. En las edades más pequeñas se aconseja realizarla de forma individual. La implementación teórica pues se trata de una técnica para medir la inteligencia general mediante el análisis de los detalles de la figura humana que aparecen en el dibujo. Aquí está el dibujo, que pues en sí con el dibujo trata así como medir nuestra coeficiente intelectual. Y aquí está uno que dibujó un niño, entonces se ve cómo están las líneas y todo así. ¿Por qué la medición del dibujo de la figura humana permite la medición de la inteligencia? Pues Gottman planteó que al medir el valor de un dibujo se mide el valor de las funciones de asociación, observación, analítica, discriminación, memoria de detalles, sentido espacial, coordinación, visión manual, y por tal motivo creyó que el dibujo de la figura humana permitiría conocer la edad mental del sujeto y su conocimiento intelectual. Gottlieb planteó esto, y aparte lo que dice que los niños no van a dibujar lo que sepan, sino lo que vean, lo que ya tienen en su conocimiento, como de, el brazo es así y eso es lo que dibujan, no saben en realidad cómo es un brazo o algo así por decirlo. Aspectos que pretende valorar. Pretende valorar la cantidad de detalles representados, proporcionalidad, es decir, la proporción que aparece entre las diferentes partes de la figura, si la cabeza es proporcional, si el tronco es muy largo o ancho. La bidimensionalidad, la presencia de la representación del cuello, las piernas, los brazos, etc. en dos medidas o en una sola. Se refiere a la representación de estas dos líneas o en una sola línea. Transparencia, cómo son las telas de vestir, los cabellos son opacos o transparentes. Congruencia, unión de los miembros del tronco. Plasticidad, el pulgar está en oposición, la mano se diferencia del brazo y de los dedos, las orejas están correctamente ubicadas, y la coordinación
¿Ok? Instrumentos para el estudio de problemas de infarto juvenil. En la población de infarto juvenil es menester abordar numerosas informaciones a la hora de tratar un tema tan complejo como es la personalidad, y más escabroso resulta si se trata de evaluar la personalidad a una información y desarrollo. Estos instrumentos pues cuentan con un modelo autorizado para su aplicación, y sus resultados, tanto aquellos que resultan de un método cuantitativo de calificación como los que derivan de un método cualitativo. Bueno, como sabemos, en la etapa de la niñez y adolescencia es cuando los cambios biológicos y del comportamiento dan su mayor trascendencia, las cuales se van a desarrollar en su vida adulta. Yo quisiera preguntar, ¿qué es menester? Es que se lleve a cabo poco a poco, que no se salte por un punto mientras se está abordando este tema, porque podría confundir al niño o al joven. Ah, El tema ok. que se está abordando. Tiene que tener una secuencia. Así es. Ok, perfecto. Bueno, este es el tema que nos tocó a nosotros. Esperamos que no haya sido aburrido para ustedes, que le hayan entendido, y pues esperamos sus comentarios para esperar sus respuestas y poderles resolver sus dudas. Muchas gracias a todos y hasta luego.